Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya viste qué hora es? Es hora de iniciar un recorrido explorativo por los campos de la psicología. Y si bien es cierto, la psicología es una ciencia que se encarga de analizar los procesos mentales del ser humano. En otras palabras, es una disciplina que basándose en el método de la experimentación, trata de predecir y corregir la conducta humana. Sabemos que es una ciencia que posee un largo pasado y una historia reciente. Pero a pesar de esa historia reciente, podemos decir que la psicología es una ciencia dominante en función a las demás. Ya que cuando hablamos de lo que es psicología y de lo que dicen los psicólogos, muchas veces nos quedamos cortos o simplificamos mucho. Y la razón es porque en la psicología no ocurre lo que ocurre en otras ciencias como la biología, que existe una sola teoría que justifica a esa ciencia. No. En la psicología no solo no existe una sola teoría, sino que muchas de las que existen poseen o parten de posturas que son irreconciliables o que muchas veces ni siquiera comparten un mismo objeto de estudio. Sin embargo, eso no quiere decir que hoy día no exista una corriente psicológica que se haya interpuesto por encima de las demás. Y es precisamente de esa corriente psicológica de la que pretendo hablar hoy. Y es el cognitivismo, o la bien llamada psicología cognitiva. Y tú te preguntarás, ¿en qué consiste la psicología cognitiva? Pues te digo, la psicología cognitiva es una vertiente, un campo de la psicología que se encarga de analizar todos los procesos mentales como la percepción, la planificación o extracción de inferencia. Es decir, es una corriente psicológica que abarca aquellos procesos mentales que históricamente se tenían como privados y fuera del alcance de los instrumentos de investigación científica. Es por ello que se dice que la psicología cognitiva ha puesto un duro golpe sobre la mesa, junto con la comunidad de investigadores que no desistieron en su idea de analizar los procesos mentales desde el punto de vista de la metodología o desde el campo de investigación científica, y que desde los años 60 han marcado una postura psicológica hegemónica, es decir, dominante en el mundo. Ahora bien, para hablar de los orígenes de esta psicología cognitiva, es importante que nos ubiquemos en el siglo pasado. Sí, a mediados de la mitad del siglo XX, en el mundo de la psicología, las corrientes predominantes eran la psicodinámica de Sigmund Freud y la conductista de Skinner. Sin embargo, a partir de los años 50, el mundo de la investigación científica empezó a experimentar una serie de acelerados cambios por la aparición o la introducción de la construcción de nuevos ordenadores. Es decir, hubo un proceso de innovación en el campo de la informática. Sin embargo, ese proceso de innovación permitió que a partir de ese momento, de ese cambio, se pudiera entender la mente humana como un ordenador. Es decir, fue a partir de 1950 donde fue posible entender la mente humana como un procesador de información comparable con cualquier ordenador. Es decir, funcionaba con la mente con puertos de entrada, puertos de salida, con cientos de programas encargados de recibir, procesar y codificar correctamente información, además de poseer una parte para almacenar las experiencias racional conscientes, es decir, la memoria. Fue a partir de este momento donde se crearon también, con esta metáfora computacional, fue posible crear un ordenador para procesos mentales, algo muy utilizado hoy en día, y que eso permitió que se empezara o se pudiera predecir en parte la conducta humana. ¿Y qué sucedió? Que mientras se llevaban a cabo esas innovaciones en el campo de la investigación científica, pues a partir de ese momento, en los años 50, el conductismo, que era la corriente psicológica
predominante en ese momento, empezó a ser criticable. ¿Por qué? Porque al empezar a entender la mente como un procesador de información, entonces se veía que el conductismo era una teoría limitante. ¿Y por qué se limitaba? Porque sencillamente ésta se encargaba de analizar las conductas observables y que éstas podían ser modificadas a través de la experiencia. Sin embargo, eso fue quedando como corto frente a aquella innovación que ocurrió en los años de 1950. Y fue a partir de ese momento donde empezó a surgir, por así decirlo, una revolución donde se pedía que se llevara a cabo una reorientación en los campos de la psicología. Fue Jeremy Brunner y Jorge Miller los encargados de iniciar esta revolución cognitiva, a la cual se unieron antiguos investigadores de la corriente psicológica Gestalt, algunos psicólogos destinados al análisis del aprendizaje y algunos seguidores que se habían aislado del conductismo y que pues pedían la reorientación de la psicología. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, en ese momento se veía como limitable la función que realizaba el conductismo. Y bueno, fue Jorge Miller el encargado de encabezar, por así decirlo, la revolución cognitiva, ya que él se encargó de crear el Instituto de Estudios Cognitivos de Harvard en 1960 y pues posteriormente fue a partir de este momento donde se empezó a hablar de psicología cognitiva. Si bien es cierto, ¿por qué predominó la psicología cognitiva frente a las demás corrientes psicológicas que ya existían? Fue porque el conductismo de Skinner se vio, vuelvo y repito, minorizado, dado que cuando hablamos de psicología cognitiva, la psicología cognitiva abarcó una serie de temas que el conductismo había tomado o que había tocado de forma limitante, de forma ligera. Tímidamente había tocado ciertos temas como la percepción, como el aprendizaje y como la planificación. Es por eso la psicología cognitiva incluso asumió principios o partes de lo que quería decir el conductismo. Y en la actualidad esta es una ciencia que sigue marcando pauta en el mundo de la psicología, sobre todo en el campo de la neurociencia, porque ha permitido la creación de instrumentos que permiten pues verificar o analizar de una mejor forma los procesos mentales. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, los estudios de fMRI, que es un instrumento que permite escanear las actividades de nuestro cerebro y que permite triangular esa información. ¿Y cuál es la función de la psicología cognitiva? Codificar una serie y verificar, formar hipótesis tomando como referencia una serie de datos. Ellos los archivan y eso permite predecir comportamiento del ser humano. Es por eso el predominio que tuvo o el alcance que tuvo la revolución cognitiva, que si bien es cierto, es una teoría que ha sido criticada por el conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo decía que era imposible analizar procesos mentales aislados de la conducta, puesto que de la primera proviene la segunda. Sin embargo, como vuelvo y repito, ha sido una corriente psicológica que ha marcado pauta en el mundo de la psicología. Ahora bien, hablemos de otro enfoque, de otra corriente psicológica que tiene algo que ver con la parte cognitiva, y es precisamente el constructivismo de Jean Piaget. El constructivismo es una corriente psicológica que también tiene ciertas, o se basa en ciertas posturas del conductismo y de las conductas observables. Pero ¿qué es lo que plantea Jean Piaget? Esta es una corriente psicológica que está ligada a lo que es el campo del aprendizaje, y por eso es que se vincula más con los procesos educativos, porque él decía que esta corriente lo que busca es que se rompan con los patrones de conducta. Es decir, no podemos decir que una persona, o sea, se supone que le da importancia esta corriente a la inteligencia del ser humano. Es decir, determina que cada persona tiene la capacidad o tiene un ritmo para aprender. Es
Es decir, cada persona desarrolla su propio método de aprendizaje. Y precisamente por hacer este planteamiento fue que esta corriente psicológica en el campo educativo fue criticado, porque se decía que si era cierto que cada persona tiene capacidad de crear su propio aprendizaje, entonces eso desplazaba la función del docente en las aulas de clase. Sin embargo, luego eso fue modificado y se dijo que en ningún momento se desplazaba al docente, sino que lo que se buscaba era que cada persona desarrollara su propia inteligencia. Es decir, yo como instructor o como mediador de aprendizaje no puedo pretender que tú pienses como yo. Tú tienes que pensar como tú mismo y sacar tus propias, hacer una reconstrucción de hechos de acuerdo a tu experiencia. ¿Y cómo se logra este proceso de aprendizaje? El ejemplo que dio Piaget fue a través de la interacción del ser humano con la sociedad que lo rodea. Y en el campo de la educación nunca se permitió desplazar la función de los maestros. Siempre se buscaba métodos acordes para que el proceso de aprendizaje fuera realmente un proceso fructífero para ambas partes. Y es por eso que digo que esta corriente psicológica se enfocaba en desarrollar la inteligencia propia del ser humano, esa inteligencia innata con la cual nosotros nacemos y desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. ¿Y qué permite esa teoría? Bueno, permite crear personas más, digamos, capaces y que no se limiten ante situaciones. Es por eso que decimos que cuando un maestro enseña a un alumno a ser como él, está fracasando en su modelo educativo. Esta ha sido toda la información que he recabado en función a estas corrientes psicológicas y con esto me despido. No sin antes recordarle que antes de ser diagnosticado como persona de baja autoestima o persona deprimida con altos grados de depresión, asegúrese de no estar rodeado de personas idiotas. Muchísimas gracias.